Capítulo 13. Aprender de las culturas que han vivido en paz con su territorio. Hemos visto cómo una buena parte de aquello que sustenta la vida se encuentra profundamente deteriorado, en muchos casos de forma irreversible. Lo que hemos venido denominando progreso y desarrollo ha supuesto a nivel ecológico el saqueo de las despensas del planeta y la alteración de las condiciones ambientales que permiten la vida humana. La solución a esta difícil situación no es volver al pasado. En primer lugar, porque no es posible dar marcha atrás y regresar a un punto en el que los yacimientos de minerales o petróleo no estuviesen sobreexplotados o los sumideros que degradan la contaminación no se encontrasen saturados. En segundo lugar, porque no es deseable volver a situaciones en las que el patriarcado subordinaba aún más a las mujeres, las relaciones sociales que primaban eran feudales, la violencia era herramienta común de dominación y se utilizaban ciertas prácticas religiosas para someter a la población. Sin embargo, cuando buscamos claves para salir de este atolladero, resulta imprescindible mirar hacia atrás y revisar cuáles de aquellas cosas que perdimos interesa recuperar. Valores, prácticas, relaciones, espacios que permitían a nuestros antepasados desarrollar su vida sin destruir sus mismos fundamentos. Además, en nuestro presente existen millones de personas articuladas en culturas que han sabido mantenerse en armonía con las limitaciones que les impone el entorno. Muchos de estos pueblos, las culturas originarias, han desarrollado estilos de vida comunitarios compatibles con el funcionamiento de la naturaleza. Paradójicamente, aquellas culturas que han sabido resolver sus necesidades mediante una relación de equilibrio con el entorno y no de explotación, y que se han mantenido durante cientos de años viviendo de este modo, son despreciadas. Una y otra vez se las califica de atrasadas, supersticiosas e ineficientes. Sin idealizar ingenuamente la vida del pasado o la de los pueblos indígenas, hoy, en una situación de calentamiento global incontrolado, de agotamiento de minerales y energía fósil, con los sumideros incapaces de degradar tanta contaminación, viviendo enormes desigualdades entre personas y pueblos, con una biodiversidad en rápido retroceso, resulta obligado mantener, proteger y aprender de estas prácticas culturales que han sido arrasadas en nuestros propios territorios y que están amenazadas en el resto del planeta. Abandonar un peligroso concepto de progreso. La cultura no es un conjunto de saberes normativos fijados de antemano que unos individuos aprenden y otros no, sentido que se le da coloquialmente cuando se habla de lo importante que es adquirir una cultura. Cultura es la característica de todo ser humano de aprender e innovar, recombinando la información obtenida a partir de otras personas o del medio, y así adaptarse rápidamente al entorno, en comparación con la lentitud de las adaptaciones genéticas. Otros animales también la tienen, aunque ni dependen tanto de ella ni la han desarrollado tanto como el Homo sapiens. No existe una cultura superior. Lo que algunos han dado en llamar la alta cultura es una cultura más. Hay culturas muy diversas que se distribuyen a lo largo del mundo, pero incluso en una misma sociedad jerarquizada coexisten y se interpretan varias. La cultura dominante, promovida desde el poder, y también las culturas de resistencia, que combaten al poder o tratan de evadirlo. Sus diferencias dependen de la variedad de entornos, de la relación dinámica de esos contextos con los grupos humanos y de las relaciones que puedan tener los distintos grupos humanos entre sí. Tampoco las culturas son estáticas, pues cambian con las transformaciones del entorno, con las interrelaciones e incluso pueden generar ellas mismas factores de cambio. Esta diversidad y esta adaptabilidad, íntimamente relacionadas, han permitido a la especie humana extenderse más que ninguna otra en el planeta. Sin embargo, la noción de progreso que se acuñó en Europa otorgó superioridad moral a la evolución sociocultural de Occidente.
Se interpretó que todos los pueblos evolucionaban linealmente desde unas etapas primitivas, organización económica basada en la caza y la recolección o ausencia de propiedad privada, hacia otras más racionales y modernas, civilización industrial o economía capitalista, y que en esta evolución, universal e inevitable, las sociedades occidentales se encontraban en el punto más avanzado. Esta concepción de progreso condujo a que los estados europeos, convencidos de constituir la civilización por excelencia, no tuviesen reparos para expoliar los recursos de los territorios que colonizaban. Sometieron mediante la violencia y la dictadura cultural a los pueblos colonizados, a los que consideraba atrasados y en un estado muy cercano a la naturaleza. Esta concepción de progreso, que continúa vigente hoy, ha sido enormemente negativa para los pueblos más pobres y para la naturaleza. Lejos de lo que se intenta publicitar a los países de la periferia, la imposición del progreso y el crecimiento económico no les ha traído mayor felicidad. Al contrario, a mayor crecimiento económico, mayor polarización entre desiguales. Por ejemplo, India a finales del siglo XVIII era una sociedad con agricultura sostenible, en la que el hambre se desconocía. Los bosques se consideraban bienes comunales y permanentes, y los productos eran recolectados sin expoliar el medio. Además, la madera para el fuego era abundante. Había un sistema educativo eficiente. La astronomía, las matemáticas y la medicina estaban muy desarrolladas, y la industria textil era floreciente y sostenible. La interdependencia entre el suelo y las plantas y la humanidad se reconocía y se protegía, y la tierra se consideraba sagrada. En el siglo XIX, en el Sáhel, hoy una de las zonas más empobrecidas del mundo, se guardaba una cosecha en reserva para prevenir desastres naturales y estaba mal visto consumir el grano nuevo. El desprecio con el que se suele tratar a otras culturas se corresponde con el desprecio a la hora de considerar el medio rural de Occidente y de cualquier otro sitio. ¿Cuántas veces habremos oído o leído dar como explicación de las migraciones masivas del campo a la ciudad la falta de oportunidades para los jóvenes en el medio rural, su pobreza, su atraso? En cambio, raramente encontraremos el argumento de que la nueva sociedad industrial, dominada por la burguesía, volvió tan difícil ganarse la vida en el campo que el éxodo rural ha sido la resultante, en muchas ocasiones, una verdadera expulsión. La idea de que más es siempre mejor, el desprecio por los saberes tradicionales, la concepción de la naturaleza como un enorme almacén de recursos al servicio del sistema económico o la convicción de que la tecnociencia será capaz siempre de resolver todos los problemas, suponen un enorme lastre en un momento en el que resulta urgente abandonar muchos de estos mitos, sobre todo para aquellos países utilizados como áreas de abastecimiento o vertederos de las economías ricas y a los que se intenta transmitir la esperanza en un desarrollo futuro. En ocasiones puede darse cierta confusión entre cultura y sistema político, y más en estos tiempos en que se hace lema del supuesto choque de civilizaciones. Un sistema político es solamente una parte de un sistema cultural, y muchas veces una de las que menos se integran en el conjunto, siendo frecuente que un sistema político desaparezca o sea sustituido por otro, mientras el resto de la cultura permanece, en principio, con pocos cambios. Es más, sistemas políticos similares, incluso presentados como idénticos por sus dirigentes, pueden aparecer en culturas muy distintas entre sí en muchos otros aspectos. Pero en cuanto a las relaciones entre la cultura y el régimen político, lo que nos interesa aquí resaltar es que las instituciones que detentan el poder han mostrado históricamente la tendencia a tratar de modelar muchos otros aspectos de la cultura de acuerdo con sus intereses. Las culturas agrícolas tradicionales son prueba de que nuestra vida se sostiene gracias a cosas humildes, y no a las grandes obras de gobernantes, a las hazañas de héroes o a las invenciones de personas expertas. Una tríada medieval irlandesa reza así: las tres cosas delgadas
que mejor sirven de soporte al mundo. El delgado hilo de leche que cae en el balde desde la ubre de la vaca, la delgada espiga del trigo verde sobre la tierra, el ovillo delgado que maneja una mujer habilidosa. Recuperar lo que perdimos. En nuestra sociedad todavía podemos encontrar prácticas y rasgos culturales antiguos que es necesario no solo no perder, sino a veces recuperar, porque pueden permitirnos cambiar una trayectoria cultural que podría conducirnos a la desaparición del medio que nos sostiene. Las personas mayores son verdaderas bibliotecas de conocimiento práctico para la sostenibilidad, y esto por poco tiempo. El sentido común de quienes vivieron con mucho menos, ajustándose a los límites que les imponía la realidad física en la que se desenvolvían, es necesario para reconducir nuestras fórmulas basadas en el despilfarro de bienes limitados. Aunque en Europa las zonas rurales han sido profundamente transformadas por los modelos industriales, aún es posible encontrar algunos lugares en los que ciertas poblaciones, esencialmente campesinas, usan los recursos al modo tradicional, por ejemplo en zonas aisladas de Grecia, Portugal, España, Francia, Suiza o Polonia. Un ejemplo podría ser el de los Alpes suizos, en donde algunas comunidades locales realizan todavía un manejo diversificado de los recursos próximos. Los estudios realizados en la comunidad de Torbel permiten apreciar el conjunto de prácticas seguidas por una comunidad de familias al menos desde el siglo XI. Esta comunidad vive en un área de 1.500 hectáreas, con unas alturas comprendidas entre los 800 y los 3.000 metros. Obtiene de sus territorios casi todo lo que necesita para subsistir: carne, leche, queso, verduras, cereales, patatas, uvas, frutos, lana y abundante madera y leña. Las claves de su éxito han sido el manejo del agua, el mantenimiento de la fertilidad de los suelos y la integración entre zona de pastos y cereales con la ganadería. Sin embargo, estas prácticas no hubieran sido posibles si no existiera detrás de su funcionamiento una compleja organización social y productiva. Su sofisticado sistema de regadío es mantenido, regulado y mejorado por una agrupación de regantes sincronizada y eficiente que involucra a todas las unidades familiares. Estas asociaciones de regantes existían hasta hace muy poco en España y en algunos lugares aún permanecen como institución. Si hacemos repaso de las prácticas culturales de diferentes sociedades rurales, encontraremos algunas constantes que merece la pena rescatar. Ritmo solar. Las personas, hasta hace no demasiado, extraían su energía y recursos directa o indirectamente a partir del sol, y así lo reconocían y celebraban explícitamente. Nuestro año aún está pautado por el solsticio de invierno, Navidad y final de año, y por el solsticio de verano, San Juan y comienzo de los descansos del verano. Tareas y fiestas se ajustaban en el campo a los ciclos de la naturaleza y continúan marcando en parte la organización del trabajo y descanso en el modelo de vida urbana, sobre los que se superpuso un calendario religioso que apenas se molestó en ocultar su raíz precristiana o preislámica, y es que la cultura tradicional, sabiamente, ha procurado ajustarse al resto de la naturaleza. Era fiesta de San Juan, en que moros y cristianos hacen gran solemnidad. Los moros esparcen juncia, y los cristianos arrayán, y los judíos aneas por el día mejor honrar. Cuadro de la página 263. Cultura y sabiduría. ¿Dónde está el conocimiento que perdemos con la información? ¿Dónde la sabiduría que perdemos con el conocimiento? T.S. Eliot. Sabemos plantar, sabemos criar y con mucho cuidado. Sabemos también preservar la naturaleza. La tierra para nosotros es nuestra madre. Nunca murió aquí un indio de hambre. Orlando Pérez, dirigente indígena. Las economías indígenas de subsistencia contribuyen al crecimiento de la economía de la naturaleza y de la economía social.
Aseguran una elevada calidad de vida en términos de alimentos y agua, sostenibilidad de los medios de vida y una robusta identidad y significado social y cultural. Vandana Shiva. Cuadro de la página 265. ¿Qué vemos aquí? Una fotografía. Normalmente solo veremos una mujer de una aldea africana que está bañando a un niño, una escena sencilla. Y puede ser peor. Guiados por perjuicios comunes, podemos verla como un ejemplo de miseria, esa pobre gente con tan poca ropa y cacharros de madera. Pero cuando nos la muestra alguien que ha profundizado en la mirada, esta escena nos enseña toda una lección de geografía, historia y cultura. 1. Calabaza ancha y llana en la que se carga la leña o el ñame que se trae del campo. 2. Dentro de un recipiente de plástico rojo hay un cuenco con el jabón que ha sido fabricado con aceite de karité y extractos de ceniza de paja de mijo. El jabón es siempre personal. 3. Aquí se han cocido cortezas para preparar una tisana caliente, que se cuela en la calabaza pequeña, que es el número 4. De aquí la mujer echa agua sobre el niño con el cuenco de la mano. 5. Esponja vegetal con la que la madre frota y enjabona abundantemente al niño. Terminará haciéndole masajes con la esponja, manos y agua clara. También le da a beber la tisana. 6. El chico está en traje de faena, acaba de volver del campo y se duchará al atardecer antes de salir con sus amigos. 7. Aquí se cuece el ñame, la pasta de maíz o de mijo. Ese trabajo corresponde a las nueras o a las mujeres jóvenes de la casa. 8. Estas gentes son baribas de Benin. La mujer viste telas estampadas muy coloridas, como es usual en el Golfo de Guinea. 9. Este tronco es el mortero donde se muele el grano y otros productos, pero ahora han metido dentro una cazuela, seguramente para que cabras o gallinas no se coman su contenido. 10. Apoyados en la pared hay 3 pilones de mortero. Además vemos una cazuela en la que la señora mayor de la casa prepara la salsa de la comida. En el suelo 3 piedras de laterita que sirven de cocina. En ella hay piezas de leña. Pero aún podemos aprender más si miramos con ojos orientados a la sostenibilidad. Vemos que han traído del campo ñame, otros vegetales, acaso maíz o mijo, que tienen cabras o gallinas. Estos agricultores siguen siendo autónomos a la hora de conseguir el grueso de su alimentación y de la energía que necesitan. Esto no significa que vivan en el país de jauja, pero les libra de un peligro que sí corren los campesinos que han abandonado sus cultivos tradicionales en favor de aquellos que obtienen fácil venta en el mercado internacional. Y es que cuando el precio de esos monocultivos se hunde, una situación recurrente, no obtienen ni siquiera el dinero imprescindible para subsistir. También son autónomos para obtener otras cosas. La fabricación de jabón casero ha sido una tradición generalizada a lo largo del mundo y un ejemplo perfecto de cómo el aceite usado, que en nuestra civilización industrial es un molesto residuo, en culturas más sostenibles es un útil recurso. En cuanto al karité, es uno de los muchos productos que quizá los jóvenes de las ciudades de África considerarán una antigualla, mientras que en las tiendas de Occidente se vende hoy como producto de lujo. Tanto el karité como otros productos tropicales son ejemplo de cómo las grandes corporaciones se han reservado la producción y el comercio de valiosos recursos, convirtiéndolos en problemas ecológicos y agentes de desigualdad. Otros ejemplos son el café, el cacao, el baño, la cocina, la molienda. Cuando el tiempo lo permite, se hacen al aire libre, abiertos a la relación con familiares, vecinos, vecinas o quien esté de paso. Así se facilita obtener informaciones interesantes y forjar lazos, lejos de la experiencia cada vez más individualista y segmentada que nos parece normal a quienes vivimos en las ciudades occidentales. No hay un único pilón de mortero, sino 3, porque la molienda es una de las muchas tareas que en estas culturas se prefiere hacer de forma colectiva, aunque no resulte imprescindible. Trabajar en grupo llega a ser un juego y un arte,
refuerza los vínculos sociales y permite intercambiar información y aprender combinando instrucciones, observación y práctica. La tisana nos recuerda que el conocimiento de las propiedades nutritivas o medicinales de la vegetación local permite resolver necesidades esenciales con recursos muy accesibles. El detalle de que la comida esté protegida de cabras y gallinas no es banal. En esa comunidad la gente consume ciertos recursos y los animales otros diferentes, de modo que se complementan, hasta que se dio la ruptura sistemática de los ciclos naturales que caracteriza a la civilización industrial. Lo propio de cualquier cultura era criar ganado a partir de recursos que las personas no aprovecharan directamente o lo hacían con mucha menor eficacia. Fundamentalmente, los ganados son especies capaces de convertir la celulosa, abundante en los vegetales e indigerible para el ser humano, en proteínas valiosas para la alimentación humana, en gran medida en forma de lácteos o huevos. Su consumo tiene más sentido que el consumo directo de carne animal, que se agota una vez consumida. Además, el ganado suele proporcionar otros recursos: cuero, lana y servicios, transporte, carga, tiro. Cuando nuestra civilización alimenta ese mismo ganado con alimentos perfectamente aprovechables para el ser humano, cereal, soja, harina de pescado, ha creado problemas sociales y ecológicos nuevos y graves. En la base de la alimentación, en el caso estudiado, será el fufu de ñame, gachas de maíz y de mijo. Ya hemos visto que también hay huevos, leche, carne de gallina o chivo para ocasiones especiales y otros vegetales recolectados o cultivados. Las salsas aumentan la variedad e integran otros nutrientes. Estos saberes gastronómicos se han conservado en parte en nuestra cultura, pero aún así debemos recuperar una cocina sana, variada y sobre todo readaptada al uso de productos locales. Y una última observación no menos importante. En la imagen analizada, la mujer se ocupa de la limpieza del niño, mientras el hombre, que está inmóvil tras ella, se cruza de brazos. Nada nuevo respecto de la cultura occidental. En este aspecto queremos insistir en que no tiene sentido la recuperación de estas culturas si no se revisa el carácter patriarcal que buena parte de ellas ha mantenido y mantiene. Elaboración propia a partir de la foto y explicación de J. Ramón Carballada, de la Sociedad de Misiones Africanas. Cuadro de la página 269. Pobre mundo rico. Dice Tubiabii de Tiabea sobre los hombres blancos, los papalagi. Es signo de gran pobreza que alguien necesite muchas cosas, porque de ese modo demuestra que carece de las cosas del gran espíritu. Los papalagi son pobres, porque persiguen las cosas como locos. Sin cosas no pueden vivir. Cuando han hecho del caparazón de una tortuga un objeto para arreglar su cabello, hacen un pellejo para esa herramienta, y para el pellejo hacen una caja, y para la caja una caja más grande. Todo lo envuelven en pellejos y cajas. Hay cajas para taparrabos, para telas de arriba y para telas de abajo, para las telas de la colada, para las telas de la boca y otras clases de telas. Cajas para las pieles de las manos y las pieles de los pies, para el metal redondo y el papel tosco, para su comida y para su libro sagrado, para todo lo que podáis imaginar. Cuando una cosa sería suficiente, hacen dos. Si entras en una cabaña europea para cocinar, ves tantos recipientes para la comida y herramientas que es imposible usarlos todos a la vez. Y por cada plato hay un tanoa distinto, uno para el agua y otro para el cagua europeo, uno para los cocos y otro para las uvas. Hay tantas cosas dentro de una choza europea que si cada hombre de un pueblo samoano se llevase un brazado, la gente que vive en ella no sería capaz de llevarse el resto. En cada choza hay tantos objetos que los caballeros blancos emplean muchas personas solo para ponerlos en el sitio que les corresponde y para limpiarles la arena. Incluso las taopou de alta cuna emplean gran cantidad de su tiempo en contar, rearreglar y limpiar todas sus cosas.
Todos vosotros sabéis, hermanos, que cuento la verdad que he visto con mis propios ojos, sin añadir a mi historia ninguna opinión. Por eso creedme cuando os cuento que hay gente en Europa que presionan un palo de fuego en sus frentes y se matan, porque prefieren no vivir a vivir sin cosas. Los papalagui turban de todos los modos posibles sus mentes y enloquecen pensando que el hombre no puede vivir sin cosas, como no puede vivir sin comida. También por eso nunca he sido capaz de encontrar una choza en Europa donde pudiera descansar del modo apropiado en mi estera, sin nada que estorbara mis miembros cuando quería estirarme. Todas aquellas cosas lanzan destellos de luz o gritan chillonamente con las voces de sus colores, de tal modo que no podía cerrar mis ojos en paz. Nunca hallé el verdadero reposo allí, ni fue mayor mi nostalgia por mi cabaña samoana, esa cabaña en la que no hay nada más que una estera para dormir y un envuelvecama, y donde nada te turba, salvo la suave brisa del mar. Los que tienen pocas cosas se llaman a sí mismos pobres o infelices. Ningún papalagui canta o va por la vida con un destello en su mirada, cuando su única posesión es un recipiente de comida como hacemos nosotros. Si los hombres y mujeres del mundo de los blancos residieran en nuestras cabañas, se lamentarían y afligirían e irían a buscar rápidamente madera de los bosques y caparazones de tortuga, vidrios, fuerte alambre y llamativas piedras y mucho, mucho más. Y moverían sus manos de la mañana hasta la noche, hasta que la choza samoana estuviese llena de objetos enormes y pequeños que se rompen fácilmente y son destructibles por el fuego y la lluvia, y que por esto deben sustituirse todo el tiempo. Cuantas más cosas necesitas, mejor europeo eres. Por esto las manos de los papalagui nunca están quietas, siempre hacen cosas. Esta es la razón por la que los rostros de la gente blanca parecen a menudo cansados y tristes, y la causa de que pocos de ellos puedan hallar un momento para mirar las cosas del gran espíritu o jugar en la plaza del pueblo, componer canciones felices o danzar en la luz de una fiesta y obtener placer de sus cuerpos saludables, como es posible para todos nosotros. Tienen que hacer cosas, tienen que seguir con sus cosas. Las cosas se cierran y reptan sobre ellos como un ejército de diminutas hormigas de arena. Ellos cometen los más horribles crímenes a sangre fría, solo para obtener más cosas. Ahora el hombre blanco quiere hacernos ricos, trayéndonos todos sus tesoros, sus cosas. Pero esas cosas son como flechas envenenadas que matan a aquellos en cuyo pecho se han introducido. Una vez oí, por casualidad, decir a un hombre que conoce bien nuestras islas: vamos a forzar nuevas necesidades en ellos. Las necesidades son cosas. Y aquel sabio dijo más: entonces podemos ponerles a trabajar también fácilmente. Quería decir que tendríamos que usar la fuerza de nuestras manos para hacer cosas, cosas para nosotros mismos, pero principalmente cosas para los papalagui. Debemos estar también cansados, encorvados y grises. Hermanos de muchas islas, debemos mantener nuestros ojos muy abiertos, porque las palabras de los papalagui saben como los dulces plátanos, pero están llenas de flechas escondidas que saldrán para matar toda la luz y alegría que hay en nosotros. No olvidemos nunca eso. Aparte de lo que nos ha dado el Gran Espíritu, precisamos muy poco. Él nos dio ojos para ver las cosas, pero necesitáis más que todo el tiempo de nuestra vida para verlas todas. Y nunca pasó mayor mentira por los labios de un ser humano como cuando el hombre blanco nos dice las cosas del Gran Espíritu. Nos dice que las cosas del Gran Espíritu tienen muy poco valor,
pero que las cosas que ellos producen son más útiles y valiosas. Sus propios objetos son numerosos, resplandecientes y brillantes, lanzan miradas seductoras a nuestro sistema de vida y se nos imponen, pero nunca hacen el cuerpo de un papalagui más bello, sus ojos más brillantes o sus mentes más agudas. Esta es otra razón por la que sus cosas tienen poco valor, y las palabras que pronuncian y fuerzan violentamente nuestra conciencia son pensamientos empapados de veneno, las eyaculaciones de un espíritu maligno. Scheuermann, 1977, Los Papalagui, los hombres blancos, discursos de Tuaví de Tiabea, jefe samoano, Barcelona Integral. Organización en ciclos. La cultura campesina, que obtiene casi todo de la tierra, después de aprovecharlo de forma muy austera, devolvía a la tierra de nuevo casi todo lo que tomaba. Los cuentos y la tradición oral recogen este conocimiento. Una mujer casó a sus 2 hijos. Celebradas las bodas, tuvo una conversación con sus nueras y les dijo que al cabo de un año volvería a visitarlas y que hasta entonces guardaran la ceniza del hogar, la esllava, el agua con restos de alimentos que resulta de fregar en un barreño los platos y cacharros de cocina, y los tronchos de las berzas. Pasado el año, fue a visitar a una de sus nueras y le preguntó por las cosas que dijo que guardara. Su nuera le enseñó un gran montón de ceniza tras la casa, quejándose de que aquello no servía más que para ensuciar. Mostró luego una charca maloliente donde se iban pudriendo la esllava y que, según ella, solo servía para dar mal olor y atraer bichos. Y luego la llevó al huerto, donde había una pila de restos de berza, protestando de que le quitaba terreno para cultivar. Fue luego la mujer a ver a su otra nuera, y cuando le preguntó por la ceniza, la moza le enseñó un arcón de ropa limpia, explicándole que usó la ceniza para hacer jabón. Al preguntarle por la esllava, le enseñó 2 cerdos bien gordos, explicándole que allí guardaba ella la esllava, dándosela a comer a los animales, y al pedirle los tronchos de berza, le enseñó un estante con quesos, explicando que los restos de berza se los dio a una cabra que así daba leche abundante de la que ella sacaba para aquel queso. El comportamiento de las 2 nueras del cuento ejemplifica muy bien la distancia entre las culturas biocéntricas y aquellas que viven de espaldas a los ciclos de la naturaleza. Autolimitación y austeridad. Las personas mayores, no hace falta remontarse a muchos años atrás, tienen una sólida cultura de la sobriedad, la reparación de aquello que se rompe, el aprovechamiento de cualquier resto y el hacer durar las cosas forma parte inseparable de su forma de estar en el mundo. Para ellos y ellas, la eficacia a la hora de aprovechar la energía u otros recursos no reside en utilizar máquinas ecoeficientes de última generación, sino en adoptar usos y prácticas que limiten su gasto. Esto se expresa claramente en la máxima del filósofo Epicuro: no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Recogido también en el refranero popular y que es expresión de una conciencia colectiva del valor de la autolimitación. Las personas que hoy son mayores sabían vivir con un consumo significativamente menor de energía. No requerían de un consumo de carne tan grande como nosotros para estar perfectamente sanos. Ciertamente que, si no estaban en la miseria, contaban con un aporte habitual de proteínas animales, pero salvo festejos, que se solía reducir a unos huevos, quesos y otros lácteos y algo de cerdo o pollo mezclado en los diversos pucheros de cada comarca. La sobriedad en el consumo que caracteriza a los pueblos dedicados a la agricultura o al pastoreo puede alcanzar matices difíciles de comprender hoy en día. El autor árabe medieval, Al-Ghazal, recogía el siguiente comentario atribuido a Jesús de Nazaret: «Os recomiendo el agua pura, las hierbas silvestres y el pan de cebada, y tened cuidado con el pan de trigo, pues nunca podréis dar a Dios cumplidas gracias por él.
¿Por qué había que tener tanto cuidado? ¿Por qué tanto agradecimiento por el pan de trigo? Pues porque el trigo, excelente alimento, extrae muchos nutrientes de la tierra y por eso se vuelve alimento de lujo, poco rentable energéticamente en relación con los recursos minerales que desgasta. Esto fue notado por nuestros antepasados, que entendían que el pan blanco era un alimento que difícilmente podía permitirse la gente humilde. Ocios de bajo impacto e integrados con el trabajo. Los campesinos tradicionales solían combinar trabajo y diversión, desde ajustar sus movimientos en las tareas del campo mediante el ritmo de canciones, a convertir las reuniones de trabajo en ocasiones festivas donde se canta, se relatan cuentos, adivinanzas, esfollazas, filandones, o bien se celebraban fiestas para aprovechar la abundancia de un recurso estacional, amagüestu de la castaña, fiestas de la avellana, incluso los festejos más grandes, como las romerías de la Virgen en verano, tenían además de su función lúdica y religiosa, una función de redistribución de recursos y optimización de la ocasión de realizar intercambios comerciales y otras relaciones sociales, como la búsqueda de pareja fuera de los grupos más cercanos, una pauta cultural que de por sí favorecía la diversidad. Poco tiempo de trabajo asalariado o redefinición del concepto trabajo. En contra del mito que presenta nuestra sociedad como sociedad del ocio, sabemos que las horas de trabajo humano productivo han aumentado globalmente con el paso de los siglos, con excepción de parte del siglo XIX en Occidente, donde se trabajaba aún más que ahora. En la mayor parte de los pueblos de la Europa cristiana medieval, las fiestas religiosas llegaron a ocupar casi la mitad de los días del año. Hoy, si tomamos como festivos los sábados y domingos y 22 días de vacaciones al año, llegamos a un total de 126 feriados al año. Además, las horas dedicadas diariamente a las tareas del campo, exceptuando los esfuerzos temporales de la recolección o la siembra, eran inferiores a la jornada laboral actual, sobre todo si añadimos los tiempos de transporte hasta el lugar de trabajo. No ha sido tanta la variación en los trabajos gratuitos, especialmente en los reproductivos realizados por las mujeres, en los que la injusta división sexual del trabajo era en las zonas rurales aún más marcada que en las urbanas. Las horas que exigen los trabajos de cuidados son esencialmente las mismas desde hace siglos. Utilización de materiales y alimentos cercanos. No hace tanto tiempo que la vida de nuestros mayores se apoyaba en el uso de materiales extraídos y transformados cerca de donde vivían. Las diferentes muestras de la arquitectura vernácula reflejan el uso de la piedra o la madera que había más próxima y su adaptación al clima o a la humedad. Comer los vegetales que se cultivan cerca, vestirse de ropas cosidas localmente y autoconstruir la vivienda con materiales próximos ha sido lo habitual hasta hace pocas décadas. En estos años de locura inmobiliaria, podemos observar que un apartamento en la costa levantina es exactamente igual que otro en el Pirineo, a pie de pista de esquí. La adaptación a los diferentes climas hoy se basa en la inyección de cantidades ingentes de energía para calentar o para refrigerar, y no en la aplicación de la inteligencia y el conocimiento para satisfacer las necesidades sin destruir lo que nos sustenta. Los campesinos de Somiedo, Asturias, enseñaban a sus hijos, sin introducir valoraciones peyorativas, cómo cada grupo se adapta a sus posibilidades. Dice el somedano: no hay pan como el de Escanda, ni bebida como el agua, ni carne como la de cabra, ni leña como la de haya, ni cama como la de lana. Dice el castellano: no hay pan como el de trigo, ni bebida como el vino, ni carne como la del cochino, ni leña como el pino, ni cama como la del lino. Dice el vaqueiro: no hay pan como el de centeno, ni bebida como el sureño. Los pueblos indígenas, guardianes de la memoria biocultural. La población indígena del mundo actual asciende a más de 300 millones de personas. Se asienta en 75 de los 184 países del planeta y es habitante de prácticamente
cada uno de los principales biomas de la Tierra, especialmente de los ecosistemas terrestres y acuáticos menos deteriorados. Toledo y Barrera Bassols plantean que los pueblos indígenas se pueden caracterizar en función de los siguientes criterios. Son descendientes de los habitantes originales de un territorio sometido por conquista. Son pueblos ligados a la naturaleza a través de sus cosmovisiones, conocimientos y actividades productivas. Son agricultores permanentes o nómadas, pastores, cazadores-recolectores, pescadores o artesanos que adoptan una estrategia de uso múltiple de los bienes y servicios naturales. Practican una forma de producción rural a pequeña escala e intensiva en trabajo que produce pocos excedentes, requieren de pocos o ningún insumo externo y presentan un bajo uso de energía. No mantienen instituciones políticas centralizadas, organizan su vida a nivel comunitario y toman decisiones consensuadas. Comparten lenguaje, creencias, valores morales y otros criterios de identidad étnica, así como una relación profunda, espiritual y material, con un cierto territorio. Tienen una visión del mundo diferente, incluso opuesta a la que prevalece en el mundo moderno, urbano e industrial, que consiste en una actitud de custodia de la tierra a la que consideran sagrada. Por ello, los recursos naturales son apropiados mediante un intercambio simbólico. Generalmente viven explotados, marginados y subyugados por las sociedades dominantes. Se componen de personas que se consideran a sí mismas como indígenas. Pueblos indígenas y biodiversidad. Muchas de las últimas regiones silvestres que quedan en el planeta están habitadas desde hace milenios por grupos humanos. Los pueblos indígenas viven en territorios que, en muchos casos, albergan niveles excepcionalmente altos de biodiversidad. En general, la diversidad cultural humana está asociada a los principales focos de biodiversidad que quedan. Los pueblos indígenas ocupan una importante porción de bosques tropicales y boreales, montañas, pastizales, sabanas, tundras y desiertos de los menos deteriorados del planeta, junto con grandes áreas de costas y riberas del mundo, incluyendo manglares y arrecifes de coral. La importancia que han jugado los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad de sus ecosistemas es por tanto evidente. De hecho, los pueblos indígenas son responsables, legalmente o no, de la conservación de grandes áreas de recursos naturales. Por ejemplo, los inuit, denominados peyorativamente esquimales, gobiernan y protegen una región que ocupa la quinta parte de Canadá. Las comunidades de Papúa Nueva Guinea viven en unas tierras que representan el 97% de la superficie nacional. Las poblaciones indias de Brasil habitan un área de más de 100 millones de hectáreas, principalmente en la cuenca amazónica. El mejor ejemplo de la correlación que existe entre pueblos indígenas y territorios biológicamente ricos es el de los bosques tropicales húmedos. Hay una clara correspondencia entre los bosques tropicales que quedan y la presencia de los pueblos indígenas en América Latina, la cuenca del Congo en África y los bosques de Filipinas, Indonesia y Nueva Guinea. Esta alta correspondencia ha llevado a formular un axioma biocultural denominado concepto de conservación simbiótica, según el cual la diversidad biológica y la cultural son recíprocamente dependientes y geográficamente coterráneas. Este es un principio clave de la teoría de la conservación y es la expresión de una nueva línea integradora e interdisciplinaria que poco a poco va ganando terreno en la ciencia contemporánea. De modo que las culturas atrasadas, primitivas o ignorantes cuentan con un conocimiento y unos saberes que les permiten vivir sin destruir lo que les rodea. Parece inevitable contar con estos conocimientos que la moderna sociedad occidental perdió en el camino del progreso. La visión y el conocimiento de los pueblos indígenas sobre la tierra. Para estos pueblos, la tierra y la naturaleza tienen una cualidad sagrada, prácticamente ausente en el modelo de pensamiento occidental. La tierra es venerada y respetada.
En sus cosmovisiones, la naturaleza es fuente primaria de la vida que nutre, sostiene y enseña. Por tanto, no solo es generadora de recursos vitales, sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y de la identidad étnica. Bajo su cosmovisión, subyace la percepción de que el mundo vivo y el no vivo, y los mundos social y natural, están intrínsecamente unidos. La forma indígena de comprender el mundo juega un importante papel como mecanismo de regulación del uso y manejo de los recursos naturales. El antropólogo Ramón Sarró cuenta que aprendió entre los Baga de Guinea Conakry a mirar los paisajes con una doble visión. A mirar un campo de mandioca y ver una selva sagrada, a ver el presente y vislumbrar el pasado. Pero cuidado, no se trata de hacer el esfuerzo por no ver el campo de mandioca y buscar solo la selva sagrada invisible a nuestros ojos, no. El truco consiste, de hecho, en saber ver las dos cosas, mirar con un ojo y ver a la otra con el otro, tejer el hilo del presente con el hilo del pasado. Los seres humanos en estas sociedades se autoperciben con una forma de vida particular, que participa de la comunidad más amplia de los seres vivientes y se organiza regulada por el mismo código de conducta, la lógica que organiza el mundo vivo. Las sociedades indígenas albergan todo un repertorio de conocimientos ecológicos que son locales, colectivos e integrales. Poseen una larga práctica en el uso de los recursos y han generado sobre ellos sistemas de conocimiento que son transmitidos de generación en generación. La transmisión suele ser oral, mediante el lenguaje. Por ello, la memoria es el recurso intelectual más importante en las culturas indígenas o tradicionales. Aunque los españoles destrozaron gran parte de este sistema, quedan comarcas donde la población sigue viviendo de los terrenos preparados por sus antepasados hace más de 1500 años y con sus mismas técnicas, precisamente en zonas que la agricultura moderna no se ve capaz de poner en explotación. Brailovsky, A.E., 2006, Historia Ecológica de Iberoamérica, Caicrón. El conocimiento indígena es holístico, pues aunque maneja un territorio limitado, recoge información detallada de todo el escenario geográfico en el que se desarrolla su actividad. En consecuencia, no solo maneja información detallada sobre especies animales y vegetales, hongos o microorganismos, sino que reconoce tipos de minerales, suelos, aguas, nieves, topografías, vegetación y paisaje. Además, no se limita al conocimiento de los objetos anteriores aislados, sino que abarcan las dimensiones dinámicas que los relacionan, comprendiendo los procesos y patrones que ligan los diversos elementos y la utilidad de los recursos. La estrategia de la diversificación. La supervivencia de los pueblos indígenas se basa en la apropiación de diversos recursos biológicos de su entorno más cercano. Su subsistencia está, por tanto, más basada en intercambios ecológicos con la naturaleza que en intercambios económicos con los mercados. Al depender de la naturaleza y no del mercado, están obligados a adoptar prácticas que garanticen un flujo ininterrumpido de bienes, materia y energía. Para asegurar este aprovisionamiento, han desarrollado una producción no especializada basada en la diversidad de recursos y de prácticas productivas. Esta estrategia opera igual para una unidad doméstica, una comunidad o una región entera. La producción implica entonces una gran cantidad de productos, alimentos, medicinas, materiales de construcción, utensilios para la casa, combustible, fibras, forraje para los animales, colorantes, estimulantes. Aquellos productores que se organizan alrededor de una producción más limitada en variedad son más frágiles y vulnerables a los intercambios económicos, tecnológicos y culturales que aquellos que viven en territorios más ricos en diversidad de opciones. En el contexto de la racionalidad económica indígena, en la que prima el valor de uso,
Los productores están obligados a desarrollar estrategias que maximicen la variedad de productos generados para abastecer la unidad doméstica a lo largo del año. Por ello se promueve al máximo la diversidad biológica, porque es un seguro de vida. La agricultura tiende a ser la actividad productiva central, pero es complementada y a veces completamente sustituida por la recolección, la caza, la pesca, la extracción forestal, la ganadería o la artesanía. La combinación de estas prácticas protege a la familia de los vaivenes del mercado y de los cambios medioambientales. A la lógica indígena no se le ocurriría dejar la economía en manos de la construcción de promociones urbanísticas, destruyendo cualquier otra forma de actividad económica, simplemente porque su objetivo central es la supervivencia y el bienestar de las personas, y no las cuentas de resultados de unas pocas empresas. Implicaciones ecológicas de la estrategia indígena. Después de haber repasado las reglas que organizan los ecosistemas y los criterios que pueden hacernos llegar a la sostenibilidad, es evidente que las sociedades indígenas están mucho más avanzadas, saben más y pueden ayudarnos a dar los pasos necesarios. En primer lugar, sus modelos productivos constituyen una muestra de adaptación a la heterogeneidad geográfica. La producción indígena tiende a mantener unidades productivas acordes con las potencialidades de sus paisajes. La variedad de las producciones permite y favorece las interacciones biológicas, los mecanismos de regulación de las poblaciones, la estructura de las cadenas tróficas y el reciclaje de los nutrientes. Facilita la diversidad biológica y genética expresada en la riqueza de especies animales y vegetales. El mantenimiento de los policultivos agrícolas, pesqueros y forestales favorece sistemas de mayor productividad y reduce la acción de plagas y malas hierbas. Nuestra civilización, basada en el consumo de energía fósil a gran escala, ha conseguido una producción enorme de alimento y bienes de consumo, pero en contra de lo que se cree, resulta muy ineficiente si consideramos la relación entre la energía que se invierte y la que se obtiene para otra utilidad. Las culturas agrícolas, que dependen casi exclusivamente de la energía procedente del sol, obtienen en algunos aspectos, por no hablar de la sostenibilidad, mejores resultados. Podemos decir que los sistemas tradicionales de producción presentan unos altos índices de eficiencia energética. Dichos sistemas permiten la restauración del equilibrio ecológico en los procesos productivos, la recuperación de las poblaciones de diferentes especies, la fertilidad de los suelos o la renovación de los recursos hidráulicos. Cuadro de la página 279. La eficiencia de diferentes modelos agrícolas. Lotsenbaga de Nueva Guinea. Cultivan taro, ñames, batatas, mandioca, caña de azúcar y pequeños huertos desbrozados y fertilizados por el método de tala y quema, produciendo 18 calorías de output por cada caloría de input. Entre los agricultores de regadío, los chinos han destacado durante milenios. En la aldea de Lutsun, provincia de Yunnan, se obtenían en los campos más de 50 calorías por caloría de esfuerzo. En 1970 se necesitaban ya 8 calorías en forma de combustibles fósiles para producir una sola caloría de alimentos. Harris M. 2004. Introducción a la Antropología General. Alianza. Pero la productividad se manifiesta no solo en el volumen extraído de los ecosistemas, sino también en la variedad de productos y en su permanencia a lo largo del ciclo anual. Estos dos últimos rasgos no suelen ser considerados en las mediciones de corte estrictamente monetario. El tercer atributo de la productividad es su permanencia en el tiempo. La sostenibilidad de la mayor parte de los sistemas productivos campesinos indígenas, materializada en el uso de los recursos durante periodos de cientos y hasta miles de años, constituye otro rasgo ecológico fundamental. En último lugar, el uso mínimo o nulo de insumos externos favorece la autosuficiencia, a escala de unidad doméstica, de comunidad e incluso en regiones completas, en varias dimensiones:
alimentaria, tecnológica, energética, de materiales, de construcción, etc. Muchos pueblos indígenas, como los Moru y los Zande de Sudán, rechazan el uso de fertilizantes químicos y aplican técnicas agroecológicas como la rotación de cultivos, el descanso de las parcelas o la dispersión de residuos orgánicos para mantener la fertilidad de los suelos. Esta autosuficiencia hace a los pueblos menos vulnerables ante las imposiciones de los mercados y sus beneficios y sobre todo ante la presión de las industrias agroindustriales que viven de vender y hacer dependientes a los campesinos de los insumos que ellas fabrican. La memoria biocultural. Para afrontar el futuro, amenazado por los conflictos sociales y por las insostenibles relaciones con la naturaleza, la humanidad necesita comprender su pasado, especialmente su larga historia de biomímesis, imitación de la naturaleza, adaptaciones y cooperación con el mundo natural. La memoria de todo este conocimiento es la fuente. La especie humana guarda esta memoria que al menos presenta 3 dimensiones: la genética, en la multitud de especies y formas de vida de la que dependemos; la lingüística, por ser lenguas la vía de expresión y canalización de la experiencia humana; y la cognitiva, la multitud de conocimientos, procesos, prácticas y saberes imprescindibles para adaptarnos y sobrevivir. En el presente, las 3 dimensiones de la memoria residen fundamentalmente en los pueblos indígenas, que a lo largo de cientos de años de historia han sabido conservar sus lenguas, la biodiversidad de sus territorios y conservan el saber hacer para sostenerse y mantenerse vivos sin destruir lo que les rodea. La sociedad industrial ha olvidado buena parte de su patrimonio biocultural. La inyección ingente de energía y materiales, la tecnología y el alejamiento de la naturaleza tienen como consecuencia que mucho de este conocimiento ya solo perviva en las personas mayores y en algunos habitantes del medio rural. Continuar intentando homogeneizar la cultura y sacralizar una forma pretendidamente superior de organización socioeconómica y cultural, lo que propone el capitalismo neoliberal, nos coloca ante la amenaza de extinción. Aprender de otras culturas. Para superar esta situación de amnesia colectiva, tendremos que aprender de aquellos y aquellas que sí recuerdan para poder desarrollar y poner en práctica todo el repertorio de aprendizajes y experiencias acumulados a través del tiempo que se han mostrado eficaces para la supervivencia. Por eso resulta obligado mirar a las culturas social y ecológicamente sostenibles, es decir, aquellas que han sabido desenvolverse en equilibrio con su territorio y con su grado suficiente de equidad social. Aprender de otras culturas no es ninguna novedad, sino que ha constituido uno de los componentes de la evolución histórica. El palestino Edward Said dice: más que en el choque prefabricado de civilizaciones, debemos concentrarnos en la lenta colaboración de culturas que se solapan, que toman prestados elementos unas de otras y que conviven. Occidente sigue presentándose como el modelo de desarrollo ideal al que deben imitar el resto de los pueblos, cuya inferioridad científica y tecnológica les mantiene en la pobreza, la ignorancia y el atraso. Sin embargo, los síntomas que señalan esta estrategia como biocida son cada vez más patentes. Necesitamos mirar más allá de los paisajes artificializados y las relaciones mercantilizadas y explotadoras para proteger lo que nos queda de un mundo más natural y recuperar incluso parte de lo que parece perdido, pero se conserva en algún rincón de nuestra memoria cultural y en la información contenida en la naturaleza. En la ciudad de Madrid, mujeres y hombres organizados en el proyecto Bajo el asfalto está la huerta tratan de rescatar esos saberes, no ya la misma huerta que existió en calles como la de Huertas y cuyo suelo fue desarraigado para siempre, pero sí una que la reproduzca en lo posible para permitirnos una alimentación más sana en el marco de unas relaciones más justas. La reivindicación de la naturaleza. La reivindicación de la naturaleza forma parte de un proceso de recuperación de las más antiguas tradiciones de Ecuador y de América toda.
Se propone que el Estado reconozca y garantice el derecho a mantener y regenerar los ciclos vitales naturales, y no es por casualidad que la Asamblea Constituyente ha empezado por identificar sus objetivos de renacimiento nacional con el ideal de vida de Sumak Kawsay. Eso significa, en lengua quechua, vida armoniosa, armonía entre nosotros y armonía con la naturaleza, que nos engendra, nos alimenta y nos abriga, y que tiene vida propia y valores propios, más allá de nosotros. Esas tradiciones siguen milagrosamente vivas, a pesar de la pesada herencia del racismo, que en Ecuador, como en toda América, continúa mutilando la realidad y la memoria. Y no son solo el patrimonio de su numerosa población indígena, que supo perpetuarlas a lo largo de 5 siglos de prohibición y desprecio. Pertenecen a todo el país y al mundo entero, estas voces del pasado que ayudan a adivinar otro futuro posible. De Eduardo Galeano, en rebelión.org/noticia php, interrogación ID = 6635. Las culturas tradicionales según el pensamiento único. Las culturas que utilizan poca energía y emiten pocos residuos para sobrevivir son atrasadas. Sería deseable que las culturas atrasadas llegaran a tener nuestros niveles de consumo. Para salir de su atraso, tendrían que tener nuestro desarrollo tecnológico. Los conocimientos de las culturas atrasadas son en buena medida erróneos y supersticiosos. El pensamiento único no valora la pervivencia secular de estas culturas en equilibrio con su territorio, cosa que no se puede decir de la civilización tecnoindustrial. Valen más los intereses de Repsol que los 20.000 indígenas asentados en un territorio. La conciencia ecológica es resultado del desarrollo. Las culturas tradicionales según la cultura de la sostenibilidad. Muchas de ellas son más eficientes desde el punto de vista ecológico. Depositan un saber digno de tener en cuenta en un momento en el que se ha sobrepasado la capacidad de carga de la biosfera. Tienen capacidad para mirar nuestra civilización desde fuera, libres de los supuestos que nos impiden mirarnos críticamente a nosotros mismos. Fin del capítulo 13.